Los psicópatas no necesariamente son esas personas que hemos visto en los diarios, en las noticias o incluso en algunas películas que cometen asesinatos en serie, que descuartizan personas. No, he dicho no necesariamente. ¿Por qué? Porque no todos los psicópatas presentan esas características de violencia, esos rasgos de criminalidad, y no todos los criminales son psicópatas. La psicopatía es un trastorno de la personalidad que todavía está siendo ampliamente estudiado. Lo que se sabe hasta ahora es que tiene unas características genéticas y, por otra parte, puede haber un desbalance de los neuroquímicos, que son esas sustancias químicas que se producen en el cerebro y que son necesarias para determinadas funciones y reacciones de nuestro organismo. Esto quiere decir que el psicópata nace con esas características, pero el factor social es determinante también. Es decir, que una persona puede nacer con todos estos rasgos genéticos, este desbalance de neuroquímicos en su cerebro, y no expresar durante toda su vida ninguna de las características de un psicópata, porque de pronto creció en un entorno amable, en un hogar lleno de amor, en un hogar equilibrado mentalmente, donde no existió la violencia, y esas características tienden a reprimirse porque tiene un buen entorno social. Lo contrario puede pasar cuando el psicópata nace en un hogar violento, en un entorno muy agresivo, en un entorno hostil, y necesariamente estas características van a salir a flote. Una de las características principales de los psicópatas es su falta de empatía. La empatía es esa característica que tenemos los seres humanos, que es innata de los seres humanos y que nos facilita entender los sentimientos de los demás. Es decir, cuando otra persona está triste, nosotros sentimos esa conexión emocional con esa persona y logramos sentir su tristeza. Cuando de pronto una persona está pasando por un mal momento, nosotros también nos volvemos solidarios con esa persona. O ante una situación difícil, cuando pasa de pronto una catástrofe natural, sentimos ese dolor y sentimos esa tristeza, y por eso los seres humanos nos ayudamos unos a otros y por eso somos capaces de colaborar en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque sentimos empatía, nos conectamos emocionalmente con lo que sienten los otros seres humanos. Estas personas se caracterizan básicamente porque esa parte de su sistema límbico, que es el que procesa todas las emociones, tiene una deficiencia. Funciona mal, y al funcionar mal, estas personas no pueden conectar con las emociones de los demás seres humanos. ¿Ellos qué hacen para adaptarse a este mundo? Pues imitan básicamente los sentimientos y las emociones que ven en los demás, y así sobreviven en su entorno. Es decir, ellos no son capaces de sentir arrepentimiento, no conocen qué es la culpa, sin importarles absolutamente nada de lo que las demás personas están sintiendo. Como te digo, ellos comprenden muy bien todas las reglas, cómo funciona todo dentro de la sociedad, saben qué está bien, qué está mal, y también tienen la capacidad de adaptarse a ello, porque de hecho son personas muy inteligentes, pueden analizar muy bien las situaciones, son muy analíticas, y eso hace que en su entorno laboral, por ejemplo, sean muy buenos trabajadores. Se hizo un estudio, de hecho, con los últimos 42 presidentes de Estados Unidos, hasta George Bush, en el cual analizaban esos rasgos de personalidad de todos los presidentes y compartían muchas de esas características. Son intrépidos, tienen capacidad de liderazgo, tienen excelentes capacidades comunicativas, tienen alta tendencia al riesgo, tienen bajo sentimiento de culpa, saben manejar muy bien las crisis, tienen una gran capacidad de persuadir y también una habilidad especial para iniciar nuevos proyectos, porque no temen al riesgo. Tienen dominio de grupos, evidentemente. Fíjate, por ejemplo, en uno de los últimos presidentes que tuvo Estados Unidos. Te darás cuenta que tiene bajísima empatía, tomaba decisiones casi que autónomas, pasando por encima de todo el mundo, no le importa lo que pase con los demás.
pero es muy arriesgado, y el ser arriesgado también puede llevar un país adelante, por eso también tenía tantos adeptos. Entonces te podrás dar cuenta que ahí existe un balance de unas características que pueden resultar muy positivas, pero otras que van dejando muchas personas afectadas durante la relación con este tipo de personas. Como te digo, los psicópatas son expertos en usar a las personas para obtener esos logros en el trabajo. Eso es lo único que le interesa en el fondo a un psicópata. En el caso de las relaciones afectivas, de las relaciones de pareja, sucede lo mismo. Le encanta ese juego de seducción, de conquista, y va a hacer todo lo posible para enganchar a esa mujer, y en el momento en que ella sabe que está enamorada, que la tiene en sus manos y que ha logrado su objetivo, fácilmente puede pasar a otra persona. Así fácilmente va pasando de una persona a otra, de una persona a otra, de una mujer a otra, y no le importa el daño que está causando en el trayecto. No les interesa su propia seguridad. Tampoco les interesa la seguridad de la persona que está con ellos, de su pareja. Luego toman muchísimos riesgos en cuanto a tema sexual, por ejemplo. Entonces, los psicópatas normalmente pueden llegar a tener muchísimas parejas y normalmente no usar ningún tipo de protección. Es decir, ese riesgo de pronto de contraer un SIDA, a ellos no les importa, de contagiar a otras personas, menos les va a importar, porque no tienen empatía hacia lo que pueda pasar hacia la otra persona. Entonces, son personas promiscuas, son personas que toman conductas de riesgo altísimas y pasan por encima de los sentimientos de todas las personas que se crucen en su camino. Tiene esa facilidad de lograr sus conquistas y empezar a manejar esos hilos de poder dentro de la relación. Tener una relación con un psicópata puede ser una de las cosas más dolorosas y que más afecta psicológicamente, y más aún cuando esa persona, aparte de rasgo de psicópata, presenta rasgos de narcisista. En este caso es aún peor. Te voy a dejar un video por acá donde hablo también de esa personalidad psicópata narcisista. En general, los psicópatas pueden llegar a ser personas muy manipuladoras, de hecho lo son. Si detectas que tu pareja tiene estas características de manipulación emocional, de falta de conexión con los sentimientos, que no le importa pasar por encima de lo que tú pienses o por encima de lo que tú sientas, lo que yo te diría es que pidas ayuda profesional cuanto antes, que te asesores muy bien para saber qué hacer en este caso. Si es una persona, por ejemplo, si llega a ser tu jefe, que busques la posibilidad de salir de ahí, de cambiar de trabajo, que te cambien de área, porque trabajar con este tipo de personas siempre va a ser muy difícil. El riesgo de salir perdiendo en estas relaciones es altísimo. Espero que esta información te haya servido, que la compartas si te pareció útil. Como siempre, te mando un abrazo y un beso, y si consideras que necesitas algún tipo de consulta o si quieres averiguar información sobre consultas conmigo, ingresa a www.sandrabustosicóloga.com.co. Chao, chao.